Llegó el momento de mostrarte un revisado completo a esta MSI GS75. Aquí vengo a hablarte de qué tú puedes hacer con esta lacto. Primero voy a mencionarte los componentes que tiene, porque hay un montón de lacto con este mismo diseño, pero solamente varía los componentes que tú tienes dentro. Y luego voy a hablarte de mi experiencia en videojuegos, mi experiencia en edición de video, y voy a decirte en este video qué tú puedes hacer con una lacto gaming como esta. De entrada debo decirte que estamos delante de un diseño súper agradable, que a mí en lo personal me gusta mucho el diseño. Fíjate la caja, que ya hice el unboxing, y ahí voy a ir pasándote imágenes para que veas qué más o menos trae la caja. No es una cosa del otro mundo. Como dije hace un rato, este mismo diseño MSI lo usa para un montón de lacto. Lo único que varía es los componentes que están dentro. Estamos delante de un procesador Intel Core i7, el 10750H de 6 núcleos de 10ª generación. Cuenta con 32 GB de RAM. Puedes expandir la RAM hasta 64 GB. Y tenemos 512 de almacenamiento. Y puedes expandir el espacio de almacenamiento interno hasta 4 TB. Puedes colocar dos discos M.2 de 2 TB cada uno, ya que esta lacto cuenta con dos puertos para tú poder colocar dos discos duros M.2 de última generación en cada puerto, para un total de 4 TB, ya que esos discos alcanzan solamente una capacidad máxima de 2 TB. Y de hecho ya yo aumenté el espacio de esta. Yo la compré con 512 y ya le puse un disco de 2 TB. Y esto es una de las cosas que a mí me gusta de la lacto gaming, que tú tienes esa libertad de poder actualizarla, tú tienes esa libertad de poder ponerla más rápida y agregarle los componentes que tú quieras, y también son súper fácil de trabajar a la hora de tú hacerle una actualización. Y esa fue una de las razones del por qué yo me cambié de mi MacBook Pro a esta lacto gaming, y la verdad es que no me arrepiento, pero para nada. Ahora déjame hablarte de la tarjeta gráfica. Estamos delante de una RTX 2070 Super con 8 GB de VRAM para tú poder exprimir a fondo las características de esta pantalla. Sí, porque estamos delante de una pantalla de 17.3 pulgadas con resolución de 1920 x 1080. Y lo más interesante es que corre a 300 Hz. Es una pantalla que a nivel de videojuego va a ir súper fluida, y fíjate las imágenes que estoy pasando ahí para que tú puedas ver la calidad gráfica y puedas ver también la fluidez de esta lacto cuando tú estás en juego. Antes de seguir con las demás características, déjame entrar en materia de una vez y hablarte de videojuegos, ya que estuve probando un montón de juegos. Estuve haciendo ediciones en Adobe Premiere, estuve editando en Filmora, estuve también probando los juegos que requieren más potencia hasta este momento, los juegos AAA, para medir la potencia total de esta GPU, de esta 2070 Super, y creo que es una de las cosas que llama muchísimo la atención en una lacto como esta. Voy a empezar mostrándote Fortnite. Fíjate la gran cantidad de FPS que brinda Fortnite, y me gustó de la manera que tú puedes jugar aunque tengas el Ray Tracing activado. Ustedes saben que este tema del Ray Tracing, cuando tú lo activas en un videojuego, lamentablemente esto lo que hace es que baja un poco la potencia de la gráfica. Pero esta, a pesar de que es una 2070 Super, que no es la última gráfica que hay ahora mismo en el mercado para una lacto, sin embargo, fíjate lo bien que tú puedes jugar. No llegas a 300 o a 200 FPS, pero te da la cantidad de FPS necesaria
para tú poder jugar y poder competir. Y por ejemplo, si tú eres un jugador competidor que quieres siempre tener la ventaja con tus amigos, pues yo te recomiendo que desactives el Ray Tracing, pongas los gráficos en high o en épico o los pongas en alto y la fluidez va a cambiar. Te va a dar garantizado más de 100 FPS. Imagínense con tú poder jugar Fortnite con resolución de Full HD y jugarlo a más de 100 FPS. La verdad es que esto se agradece mucho. Ahora voy a dar el salto a otro juego, Assassin's Creed Valhalla. Es un videojuego de última generación, viene con buenos gráficos y me encantó también de la manera que pude jugar Assassin's Creed. Yo pensaba que eso iba a ser un videojuego que me iba a dejar atrás a nivel gráfico. Sin embargo, estuvo a la altura. Este acto estuvo a la altura de un videojuego como ese, ya que pude jugarlo sin mayor problema, activando los gráficos literalmente al máximo. Sin embargo, los FPS se mantuvieron por encima de 60 y también en ese juego hay que darle puntuación buena. Voy ahora a dar el salto a Call of Duty Cold War, que eso también otro videojuego que viene con Ray Tracing y viene un montón de prestaciones a nivel gráfico, y ahí se para el sombrero. Ahí yo me quito el sombrero porque se jugó muy bien. También está muy optimizado ese videojuego para tú poder disfrutarlo en una lacto como esta. Pero ahora, viste un poco los videojuegos, déjame mencionarte las características más importantes a destacar en esta lacto. Primero voy a mencionarte los puertos. Viene con varios puertos USB 3.2 de segunda generación. También tenemos una entrada HDMI, un puerto USB-C y lo más importante, tenemos un puerto Thunderbolt 3. Recuerden que a través de este puerto Thunderbolt 3 tú vas a poder conectar un adaptador y vas a poder tener varios monitores. En caso que tú quieras tener 2 o 3 monitores, puedes poner un extra por el HDMI, pero si tú quieres tener otro monitor adicional, pues puedes conectarlo a través de un adaptador por el puerto Thunderbolt 3, que ustedes saben que esos son puertos que corren en velocidades de hasta 40 gigabits y es una de las cosas que me gusta de esta lacto. También si esta gráfica no me da el rendimiento que yo quiero, por ejemplo, si yo quiero hacer un juego que quiera jugarlo a la máxima capacidad, pues este puerto Thunderbolt 3 te da la facilidad de tú comprar un adaptador externo para tú colocar una gráfica de manera externa, y así vas a poder usar el procesador, la RAM, y vas a poder tener la potencia de una GPU externa. Puede ser hasta una RTX 3090. Así que es lo más importante, y creo que si te compras una lacto gaming, si tú estás viendo este video porque te quieres comprar una lacto gaming, procura de que tenga aunque sea un puerto Thunderbolt 3. También hay que destacar que esta viene con VR Ready. Puedes conectar unas gafas virtuales, te va a ir súper bien. Viene con Matrix Display, que es la tecnología para tú conectar varias pantallas, como acabo de decirte hace un momento. También algo importante, y es la conexión Wi-Fi 6. Me encantó porque yo dispongo de un router Wi-Fi 6 y la lacto viene con la misma tecnología, y para tú navegar y descargar archivos va súper brutal. Mira, no notas la diferencia si lo haces de manera alámbrica por el puerto Ethernet, porque se sabe que tiene un puerto Ethernet de este lado. En caso que tú quieras conectar el internet de manera alámbrica, puedes hacerlo de este lado. Fuerte, yo dispongo de un router Wi-Fi 6. Yo tengo un Orbi, lo compré recientemente, y sincronizarlo con otro dispositivo que cuente con la misma tecnología, súper brutal. Para yo descargar un juego aquí de 40, 50 gigas es súper rápido, y me gustó de la forma que MSI trabajó esto, porque va muy rápido. Y si te compras una lacto de esta y tienes un router con Wi-Fi 6, te vas a acordar de mí. En cuanto a la cámara frontal, a mí me hubiese gustado de que fuera de más calidad. Estamos delante de una cámara de 720 píxeles, y a mí en lo personal me hubiese gustado que por lo menos fuera en Full HD. Tiene la tecnología en el cual a través de Windows puedes
desbloquear la lacto con tu rostro. Tiene desbloqueo facial. En caso de que tú quieras usarlo una vez que la compre, te recomiendo que lo haga porque a mí me gustó, ya que esto me ahorra un montón de tiempo. No tengo que estar escribiendo la clave cada vez que enciendo la máquina, sino que ella detecta mi rostro y se desbloquea sin ningún problema. Temperatura. Ale, ¿qué tal te ha ido con la temperatura y qué tan bien funciona en cuanto a la autonomía de batería? Importante, esta viene con tecnología Cooler Boost 4. ¿Qué es esto? Cooler Boost 4 es una tecnología que incorporó MSI en todas sus lacto. De hecho, esta lo tiene, y a través de Dragon Center tú tienes la opción de activar el Cooler Boost, o puedes ponerlo de manera automática, puedes ponerlo de manera manual. ¿Para qué sirve esto y cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente manera. Recuerda que colocaron 3 ventiladores y tiene un sistema de enfriamiento súper brutal. A mí me encantó de la manera que MSI trabajó esto, porque saca el aire por este lado, por aquí y hasta por abajo. Entonces, cuando tú estás jugando y la lacto necesita refrigerarse, necesita mantener la temperatura estable, pues tú puedes activarlo de manera manual presionando los botones. Selecciona el modo extremo y también tiene la opción de ir a Dragon Center, y a través de Dragon Center vas a la opción de usuario avanzado, y en usuario tú agarras y activas el Cooler Boost. Que es que el Cooler Boost lo que va a hacer es que va a entrar todos los ventiladores, los 3 ventiladores van a entrar, y la lacto, créeme que si está en temperatura alta, no te preocupes, que con Cooler Boost tú vas a poder llevarla a una temperatura normal. Y si sientes que está haciendo un poco de ruido, pues tú activas la cancelación de ruido en los micrófonos de varias maneras. Puedes hacerlo a través de Nvidia Broadcast, como tenemos una RTX 2070 Super. También tienes acceso a descargar Nvidia Broadcast, que también es un software muy bueno para tú cancelar el ruido, no solo en el micrófono interno. En caso de que tú uses un micrófono externo, también puedes cancelar el ruido por ahí. De batería, estamos delante de una certificación de autonomía de hasta 7 horas. Esto es lo que certifica MSI, pero ustedes saben que esto nunca va a llegar a las 7 horas. Hay muchos factores que influyen en que la batería te dure más, te dure menos. Por ejemplo, para tú alcanzar esas 7 horas de autonomía que te dice MSI, eso es contenido multimedia, viendo contenido multimedia, navegando en redes sociales y llevando el consumo de batería a lo mínimo. Puede bajar a lo mínimo, donde apaga las luces RGB, porque recuerda que esta viene con luces RGB, el teclado se ilumina. Si tú apagas esto, bajas el brillo y cargas la batería al 100, pues puede hacer que te llegue a las 7 horas. Pero si te pusiste a jugar y vas a Dragon Center y lo pones en extremo, olvídate que la batería no te va a llegar ni a 3-4 horas como mucho jugando. Como jugando aproximadamente te duraría unas 3 horas, 2 horas. Y recuerda que si tú decides jugar sin el cable de alimentación conectado, es decir, sin el suministro de energía conectada, olvídate que jugar es horrible, porque lo que hace ella es que empieza a jugar con la gráfica integrada. No empieza a jugar con la RTX 2070 Super. Eso es cuando tú tienes el suministro de energía desconectado. Los FPS bajan mucho, el brillo de la pantalla baja mucho y es horrible. Que yo te recomiendo que si tú vas a jugar, pues manténla siempre conectada para que tengas una buena experiencia de juego. Esas son las razones del por qué yo decidí irme con por esta MSI, y sí las recomiendo al 100%. Es una lacto que cuenta con un buen precio y te va a dar potencia para tú hacer cualquier trabajo que tú quieras de la universidad. Si te dedicas a crear video, vas a poder crear video en cualquier programa de edición que exista ahora mismo: Adobe Premiere, Filmora, Sony Vega Pro. Con cualquier programa tú vas a poder exprimir a fondo la potencia de esta lacto. Y si
Si decides comprarla para edición, te recomiendo que la pongas a tirar por la GPU, que el programa lo ponga a que tire por la GPU. Así, de esta manera, el procesador no va a ir forzado y a la hora de tú estar renderizando tus videos, pues lo que va a ir trabajando va a ser la GPU, no el CPU. Así que por mi parte le doy puntuación 10 de 10. Es un producto que lo recomiendo. Buen precio y buena opción de personalizarla como a ti te dé la gana. RTX 2070 Super está más que buena para tú jugar en gráfico de Full HD y también para tú poder jugar la mayoría de videojuegos que cuenten con Ray Tracing. Este es Alex en una entrega más y te veo en el próximo revisado. Bye bye, hasta la próxima.